La vida, dice Irving de Yalom, no comienza verdaderamente hasta que enfrentamos la muerte. No como una idea lejana, sino como una presencia inevitable. En el corazón de la psicoterapia existencial, la muerte no es una tragedia que debe evitarse a toda costa, sino una verdad que, cuando se acepta, puede transformarlo todo. Vivimos negando la finitud, ocupados, corriendo, siempre postergando lo esencial. Pero llega un momento, un diagnóstico, una pérdida, una crisis, en el que todo se detiene. Y ahí, en ese silencio incómodo, aparece la verdad: no somos eternos. Y entonces, surge la gran pregunta: ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? Yalom enseña que el miedo a la muerte es, muchas veces, un reflejo del miedo a no haber vivido con autenticidad, a haber pasado demasiado tiempo complaciendo a otros, evitando decisiones, negando nuestra propia voz interior. No tememos morir tanto como tememos haber vivido en vano. Por eso, su enfoque terapéutico no busca eliminar el miedo, sino usarlo como brújula. Si algo nos asusta, es porque importa. Si algo nos incomoda, es porque nos está empujando hacia un cambio necesario. La angustia existencial no es una enfermedad, es un despertar. En sus sesiones, Yalom no ofrece respuestas fáciles. No hay recetas, ni consejos prefabricados. Lo que hay es presencia, escucha y preguntas profundas. ¿Qué estás evitando? ¿Qué te impide ser tú mismo? ¿Qué estás dispuesto a perder para comenzar a vivir con verdad? Otro eje central en su obra es la soledad existencial. Esa sensación de que, aunque estemos rodeados de personas, hay una parte de nuestra experiencia que nadie puede compartir completamente. Yalom no propone escapar de esa soledad, sino hacer las paces con ella. Porque en ese espacio interno, donde solo estamos nosotros y nuestras decisiones, es donde nace la libertad. La libertad, en el marco de la psicoterapia existencial, no es simplemente hacer lo que queremos. Es asumir que somos responsables de nuestras elecciones, que no podemos culpar eternamente a los demás, a la infancia, al sistema. La vida que vivimos es, en gran parte, la que hemos construido, consciente o inconscientemente. Este tipo de libertad puede dar vértigo, porque si soy libre, también soy responsable de mis fracasos, de mis renuncias, de mi falta de acción. Pero también es ahí donde empieza el verdadero poder personal. Cuando dejamos de esperar que alguien nos salve, que algo externo nos transforme. Y entonces, algo cambia. El dolor deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Las heridas se transforman en cicatrices sagradas. El tiempo, antes desperdiciado, se vuelve precioso. Y la vida, por primera vez, se vuelve nuestra. Irving Yalom no promete una vida sin miedo. Promete una vida más honesta, más íntima, más conectada con lo real. Y quizás, esa es la mayor forma de sanación: mirar nuestras sombras sin huir, aceptar el final para vivir el presente, elegir con conciencia, amar sin garantías. Y, sobre todo, recordar que, aunque no podamos controlar la muerte, sí podemos decidir cómo vivir. Pero vivir con autenticidad no es un camino cómodo. Requiere coraje. Requiere mirar hacia adentro sin filtros, sin excusas, sin máscaras. Significa preguntarte cada día si lo que haces, lo que dices y lo que eliges están en sintonía con lo que realmente eres. Yalom habla de la importancia de las relaciones auténticas. No aquellas basadas en apariencias o conveniencias, sino las que permiten que dos seres humanos se encuentren en su verdad. Relaciones en las que hay espacio para la vulnerabilidad, para el miedo, para la incertidumbre. Porque solo en ese tipo de encuentros podemos sentirnos realmente vistos. Y ser vistos, de verdad, es una de las formas más profundas de sanación. Pero hay un riesgo. En el proceso de despertar, es común darse cuenta de que muchas de nuestras relaciones fueron construidas desde el miedo. Miedo a la soledad. Miedo al abandono. Miedo a no ser suficientes. Y en ese descubrimiento, aparece el duelo. Porque para poder crear una vida auténtica, muchas veces es necesario soltar la antigua. Dejar personas atrás. Dejar versiones nuestras atrás. Yalom no romantiza el dolor de ese proceso. Lo honra. Porque sabe que solo quien se atreve a morir simbólicamente puede renacer. Solo quien se permite tocar el fondo puede encontrar una base sólida para comenzar de nuevo. Otro concepto poderoso en su obra es el de la responsabilidad personal. En un mundo que constantemente nos invita a culpar al pasado, a los padres, al entorno, Yalom nos recuerda algo esencial: en algún punto, debemos tomar las riendas. No somos culpables de todo lo que nos ocurrió.
pero si somos responsables de lo que hacemos con eso. Esta perspectiva puede ser dura, pero también es profundamente liberadora, porque si tengo la capacidad de elegir, también tengo la capacidad de transformar. No importa lo que fue, importa lo que elijo ahora. ¿Me victimizo o me reconstruyo? ¿Me anestesio o me despierto? Y dentro de todas estas elecciones, hay una que Yalom destaca por encima de las demás, la elección de vivir con propósito. No necesariamente un gran propósito lleno de épica y reconocimiento. A veces, el propósito es simplemente ser más consciente, escuchar más, amar mejor, soltar con más gracia, estar presente. Y cuando vivimos así, cada día se vuelve sagrado. Cada conversación tiene peso, cada decisión cuenta. No porque sea perfecta, sino porque es tuya, elegida desde la verdad, no desde el miedo. Irving Yalom también nos habla de la importancia de dejar un legado, no un legado de fama o logros materiales, sino un legado existencial. ¿Qué energía dejas en las personas que te rodean? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué presencia? Porque incluso cuando partimos, seguimos viviendo en las historias que otros cuentan sobre nosotros, en los gestos que imitamos, en el amor que dejamos sembrado. Y cuando tenemos eso en cuenta, incluso la muerte deja de ser enemiga. Se convierte en parte del ciclo, en un recordatorio constante de que el tiempo es limitado, y por eso mismo, precioso. No estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí para despertar, para habitar cada instante, para mirar a los ojos de otro ser humano y decir, estoy aquí, contigo, de verdad. Para soltar lo que ya no vibra, para asumir el riesgo de vivir con intensidad, aunque duela mucho. Yalom nos enseña que en esa tensión entre el miedo y la libertad, entre la soledad y el amor, entre la muerte y el sentido, es donde ocurre la verdadera transformación, donde dejamos de existir por inercia y comenzamos a vivir con intención. En este camino hacia la autenticidad, hay momentos de silencio que son tan intensos como un grito, momentos en los que no hay nada que decir, solo sentir. Sentir la angustia existencial, ese vacío que no se llena con cosas, con logros, ni con personas. Yalom no propone escapar de ese vacío, sino habitarlo, sentarlo a la mesa, escucharlo, porque ese vacío, cuando es reconocido, puede convertirse en el espacio fértil donde nacen las grandes preguntas. ¿Quién soy, más allá de los roles que desempeño? ¿Qué significa vivir de forma plena? ¿Qué estoy dispuesto a perder para ganar mi libertad interior? Irving Yalom habla de la ansiedad existencial como una señal de que estamos vivos. Es incómoda, sí, pero también es un regalo, porque nos obliga a dejar de vivir en automático. Nos empuja a salir del piloto automático y cuestionar cada movimiento. No para caer en la parálisis, sino para elegir con más conciencia. Y es ahí donde la terapia existencial entra como una herramienta poderosa. No como un conjunto de técnicas o fórmulas mágicas, sino como un espacio de encuentro entre dos seres humanos, el terapeuta y el paciente. Un espacio donde la verdad es bienvenida, donde no se busca eliminar el dolor, sino comprenderlo, donde no se intenta borrar el miedo, sino darle un lugar. Yalom nos recuerda que el terapeuta no es un experto que cura al otro, es un acompañante, alguien que también ha caminado por la noche oscura del alma, alguien que puede sostener el silencio sin necesidad de llenarlo, alguien que ha aprendido a mirar el sufrimiento sin juzgarlo, porque al final, todos somos aprendices de la vida. Todos estamos intentando encontrar sentido en un mundo que muchas veces parece caótico. Y en ese intento, la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una muestra de valor. Otro aspecto clave en la obra de Yalom es su enfoque en el aquí y ahora. No porque el pasado no importe, sino porque el presente es el único lugar donde podemos actuar. Muchas veces vivimos atrapados en lo que fue, o ansiosos por lo que podría ser, y nos perdemos el único instante real, ahora. Aprender a habitar el presente es un arte. Requiere práctica. Requiere volver una y otra vez cuando la mente se dispersa. Pero también requiere amor. Amor por uno mismo, por los otros, por la experiencia humana en toda su complejidad. Y cuando logramos eso, aunque sea por unos segundos, algo cambia. La vida deja de ser una carrera y se convierte en un viaje. Un viaje con altos y bajos, con pérdidas y hallazgos, pero profundamente humano. Yalom también insiste en la idea de que no hay cura para la vida, porque la vida no es una enfermedad. Es un misterio, un proceso, una danza entre lo conocido y lo desconocido.
Y el objetivo no es llegar a un estado perfecto, sin dolor ni dudas. El objetivo es aprender a danzar, aprender a amar incluso en medio de la incertidumbre, aprender a soltar incluso cuando duele. La impermanencia es parte del paquete. Todo cambia, todo muere, todo se transforma. Y es precisamente por eso que cada instante es valioso, porque es único, irrepetible, fugaz. Y ahí es donde encontramos, quizás, la belleza más profunda, en lo efímero, en la sonrisa que dura un segundo, en el abrazo que no se repetirá igual, en las palabras que hoy tienen sentido y mañana ya no. Vivir con esa conciencia nos convierte en alquimistas de lo cotidiano, porque cada decisión, por pequeña que sea, se vuelve sagrada. Cada gesto, cada mirada, cada elección puede ser una afirmación de vida. Y esa es, quizás, la mayor enseñanza de Irving de Yalom, que no vinimos a este mundo para evitar el sufrimiento. Vinimos para encontrar sentido, para crear conexiones reales, para transformar el dolor en comprensión, la ansiedad en movimiento, la soledad en profundidad. Y si logramos eso, aunque sea por momentos, ya estamos cumpliendo con nuestra misión. Pero incluso cuando entendemos estas verdades con la mente, el corazón a veces se resiste, porque hay heridas que no se curan solo con palabras. Heridas de abandono, de rechazo, de invisibilidad emocional. Heridas que nos hacen temer la intimidad, aunque la anhelemos. Yalom reconoce esta tensión, ese deseo profundo de conexión que coexiste con el miedo a ser verdaderamente visto. Por eso habla del encuentro auténtico como un acto valiente. No se trata solo de estar con alguien. Se trata de estar presente, de bajar las defensas, de dejar que el otro vea nuestras grietas sin esconderlas. Y eso, en una sociedad que premia la apariencia y el rendimiento, es casi revolucionario. El amor, para Yalom, no es una fusión ni una solución mágica. Es un espacio donde dos individuos comparten su viaje sin perderse a sí mismos. Donde no hay garantía de permanencia, pero sí un compromiso con la verdad. Un amor que no exige perfección, sino presencia. Que no promete para siempre, pero sí aquí estoy. Y en ese tipo de relación, no evitamos el dolor, pero lo atravesamos acompañados. No nos curamos del todo, pero nos comprendemos mejor. No eliminamos la soledad, pero la hacemos más habitable. Este enfoque también se refleja en su forma de trabajar con la muerte. No como una sombra que debe ser ignorada, sino como una verdad que nos da claridad. Yalom invita a mirar la muerte no para deprimirnos, sino para despertarnos, para recordar lo que importa, para dejar de posponer la vida. ¿Cuántas veces vivimos como si tuviéramos tiempo infinito? Postergamos conversaciones importantes, callamos verdades por miedo, seguimos caminos que no nos pertenecen. Todo eso cambia cuando realmente integramos la muerte como parte de la existencia, no como final, sino como impulso. Porque, como él dice, cuando enfrentamos la muerte, también enfrentamos la vida. Cuando aceptamos que somos finitos, cada decisión cobra una nueva dimensión. ¿Estoy viviendo como quiero vivir? ¿Estoy amando como deseo amar? ¿Estoy creando algo que tenga sentido para mí? Y estas preguntas no tienen respuestas fáciles. A veces, ni siquiera tienen respuestas definitivas. Pero hacérselas ya es parte del proceso de despertar. En su libro El día que Nietzsche lloró, Yalom nos muestra cómo incluso las mentes más brillantes, como la de Nietzsche o el Dr. Breuer, también luchan con sus sombras. También se enfrentan al miedo al fracaso, al abandono, a la insignificancia. Y eso es profundamente liberador. Porque nos recuerda que el sufrimiento no es señal de debilidad, sino parte del ser humano. La vulnerabilidad no es una etapa que superamos, es una cualidad que aprendemos a sostener. Y en ella se esconde una fuente inmensa de poder. El poder de no fingir. El poder de mostrarse tal como uno es. El poder de no tener todas las respuestas, y aún así, seguir preguntando. Yalom también explora el significado del sufrimiento. No como algo que debe ser eliminado a toda costa, sino como algo que puede transformarse. Porque el dolor, cuando es comprendido, puede abrirnos a nuevas dimensiones de existencia. Puede llevarnos a ver la vida desde otra perspectiva. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer que muchas veces, los momentos más oscuros nos enseñan lo que la luz no pudo. Que la pérdida nos revela el valor del encuentro. Que la tristeza nos conecta con la profundidad del alma. Que la angustia nos obliga a reordenar prioridades.
Yalom también insiste en algo que muchos evitamos, la responsabilidad personal. En un mundo donde es más fácil culpar a los demás, al pasado o a las circunstancias, Él nos devuelve el poder y el peso de nuestras decisiones. Somos los autores de nuestras vidas, aunque no siempre de nuestras circunstancias. Y eso duele, porque cuando reconocemos que tenemos elección, también reconocemos que muchas veces no elegimos lo mejor para nosotros. Pero esa misma responsabilidad es liberadora. No porque asegure el éxito, sino porque devuelve el control interno. Porque permite decir, esto me duele, pero lo elijo. O, esto ya no lo quiero más, y me atrevo a soltarlo. Esa honestidad radical es incómoda, pero profundamente transformadora. Y en la terapia, Yalom no se posiciona como un gurú ni como alguien que tiene las respuestas. Se posiciona como un compañero de viaje. Alguien que está dispuesto a caminar contigo, no a decirte qué camino tomar. Porque él sabe que cada existencia es única. Que cada historia requiere su propio lenguaje. Que cada alma sana a su propio ritmo. Este respeto por la singularidad del otro es quizás una de las joyas más poderosas de su pensamiento. En un mundo de soluciones rápidas y fórmulas mágicas, él nos recuerda que sanar es un proceso artesanal, que requiere escucha, presencia, tiempo y, sobre todo, un profundo compromiso con la verdad. No la verdad universal, sino tu verdad. Esa que a veces escondes por miedo a no ser amado. Esa que callas por temor al conflicto. Esa que sientes pero no te atreves a mirar. Esa es la verdad que libera. Porque cuando dejas de huir de ti, dejas también de exigir que el mundo llene tus vacíos. Y ahí aparece la libertad, otro de los pilares de su filosofía. No como una ausencia de límites, sino como una conciencia de elección. Ser libre es saber que puedes cambiar de rumbo, que puedes romper patrones, que puedes crear sentido incluso en medio del caos. Yalom no nos promete una existencia sin dolor. Nos promete, o más bien nos muestra, que es posible vivir con ese dolor, sin ser definidos por él. Así, el viaje existencial no es una línea recta. Es una espiral que vuelve sobre las mismas preguntas, pero desde diferentes lugares. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me impide vivir plenamente? Preguntas que, aunque no tengan respuestas definitivas, actúan como brújulas internas. Y a veces, solo hacer la pregunta ya es un acto de valentía. Porque en un mundo que grita respuestas, quien se atreve a dudar está despertando. Quien se permite sentir, aunque duela, está sanando. Quien se responsabiliza de su historia, está creciendo. Tal vez eso es lo que Yalom nos deja como herencia, la invitación a vivir despiertos. A no dormirnos en la rutina. A no conformarnos con lo superficial. A buscar profundidad, autenticidad y sentido. Incluso cuando eso implica renunciar a seguridades. Incluso cuando duele. Porque, al final, no se trata de evitar la muerte. Se trata de no morir en vida. Yalom también nos habla de la relación terapéutica como un espacio sagrado. Para él, no se trata simplemente de aplicar técnicas, sino de establecer un vínculo humano real, donde el terapeuta también se muestra como persona, con sus dudas, emociones y vivencias. Esa transparencia rompe con la distancia clínica tradicional y abre la puerta a una conexión auténtica, profundamente transformadora. Él cree que el cambio no ocurre por el consejo dado, sino por la experiencia compartida. Por eso, cada sesión se convierte en un acto de presencia. En una danza entre dos almas que, aunque una esté guiando, ambas están creciendo. Y esa es una enseñanza que va más allá del consultorio. Las relaciones más significativas son aquellas donde nos permitimos ser verdaderamente vistos. En su libro El don de la terapia, Yalom comparte cientos de perlas sobre cómo acompañar a alguien en su proceso de sanación. Pero, curiosamente, muchas de esas enseñanzas también aplican para la vida diaria. Aprender a escuchar sin interrumpir, validar la emoción del otro sin intentar arreglarla, compartir nuestra humanidad en lugar de esconderla. Son gestos pequeños, pero con un enorme poder curativo. Y así como pone énfasis en la relación con el otro, también nos invita a cultivar la relación con uno mismo. A mirar dentro, a tener diálogos internos honestos, a preguntarnos, incluso frente al espejo, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy siendo fiel a lo que realmente importa para mí? Para Yalom, no hay crecimiento sin confrontación. No basta con entender intelectualmente nuestros problemas. Es necesario sentirlos, habitarlos, atravesarlos. El dolor que evitamos se convierte en una carga invisible, pero el que enfrentamos se transforma en sabiduría.
Esa es la paradoja de la existencia. Solo al aceptar nuestra vulnerabilidad, descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Solo al mirar el abismo, podemos construir puentes. Solo al tocar el fondo, encontramos el impulso para subir. Y es ahí donde la filosofía existencial se convierte en faro. No para eliminar el sufrimiento, sino para darle sentido. Para que, en lugar de huir de nuestras heridas, aprendamos a curarlas con presencia y propósito. Para que el miedo a la muerte no nos paralice, sino nos empuje a vivir con más intención. Yalom no nos ofrece recetas, pero sí herramientas. No da respuestas absolutas, pero sí preguntas poderosas. Y en ese espacio entre pregunta y respuesta, es donde empieza el verdadero trabajo interior. Porque el mayor acto de libertad no es escapar del dolor, sino elegir cómo vamos a relacionarnos con él. Y como diría Yalom, cada día es una oportunidad para vivir de forma más consciente, más amorosa, más auténtica. No esperes a tener todas las respuestas. Comienza por hacerte las preguntas correctas.